Bueno, el día 13 de octubre fue el Día Nacional del Psicólogo. Qué Una necesario. profesión, claro, cada vez más requerida. Es más necesaria. Sí, Así estamos es. con el problema de salud mental Así que todos. vamos a charlar justamente por qué está pasando esto, ¿no? Estamos en contacto con el licenciado Ángel Barraco, que es psicólogo, posgrado de especialización en política y gestión de la salud mental, corredactor de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también fue asesor de la Ley Nacional de Salud Mental 26657. Licenciado Barraco, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy buenas tardes. Ángel, un placer saludarte acá, la doctora Carmen Vázquez, el doctor Gus, que con todo gusto estamos escuchándote. La verdad que nos suena esto, ¿no? De Sí. por qué cada vez más es necesario el psicólogo. O no es así y siempre fue tan necesario, Ángel. Bueno, primero que tratar de no ser corporativo y que cuando hablamos de la necesidad de cuidar y estar atento a la salud mental, obviamente tenemos que hablar de una interdisciplina, donde más allá del psicólogo, el psiquiatra, intervienen otros saberes, otras prácticas que son muy importantes a la hora de la intervención psicoterapéutica. La idea es, ¿hay más necesidad? ¿Estás notando que hay más necesidad de la población o no? ¿O está igual el tema desde hace mucho? Sí, no, eso es contundente. Lo que pasa que me parece que merece ampliar el concepto, ¿no? Porque cuando hablamos de salud mental, no siempre estamos hablando de lo mismo, podemos hablar de tres perspectivas. Hablamos de salud mental cuando tiene que ver justamente con la afectación de una persona, dice, bueno, está atravesada por un padecimiento mental. Sí. Hablamos de salud mental cuando justamente nos referimos a un área de acciones, generalmente en un sistema de salud, un conjunto de instituciones, dispositivos y servicios, y después hay una tercera perspectiva, quizás la más importante. Hablamos de la salud mental diciendo el campo de la salud mental, Ajá. que es un área de intervención donde justamente confluyen múltiples prácticas, saberes, teoría, que nunca termina de cerrarse, por eso es difícil definir la salud mental. Obviamente está basada en la interdisciplina y la intersectorialidad, y es justamente un campo político. Campo Que no político. se interprete mal, no político partidario, sino político en cuanto a la necesidad, Claro, y es sí, un sí. poco la pregunta que vos me hiciste Sí, respecto de sí. que la política es la intervención, fundamentalmente del Claro, Estado, ¿no? claro. Porque Eso está bueno lo que decís, ¿eh? Fundamentalmente es el Estado el que tiene que intervenir. Está. totalmente, sí, al menos para lo que nosotros históricamente venimos trabajando, y sobre todo cuando con grandes expectativas sancionamos leyes de salud mental, tanto en el año 2000 la Ciudad de Buenos Aires como en el 2010 la Ley Nacional, Ujú. que lamentablemente ambas Ahí está. leyes, justamente por otras cuestiones que tienen que ver con la política, que tienen que Sí. ver con la intervención de a veces intereses corporativos muy puntuales, hacen de que, bueno, lamentablemente no se hayan, digamos así, puesto en funcionamiento como esperábamos, ¿no es cierto? Pero Ujú. bueno, una cosa son los tiempos personales y otra cosa son los tiempos históricos, Sí. y yo creo que el fondo de la pregunta que haces es obviamente que hay un grave retroceso en la salud mental, Ajá. en gran porción de la población de nuestro país, y esto obviamente tiene que ver ya con un aspecto que también es interesante plantear. Cuando uno dice la salud mental, generalmente se queda, o la psicología o la Sí. psiquiatría, se queda sustentado en una perspectiva netamente clínica. Y la Ajá. salud mental justamente tiene que ver con la existencia de un sujeto, una persona, en un Sí. momento histórico dado, político, social, cultural, que indudablemente su avance, su retroceso, tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo se sitúa y cómo atraviesa ese momento histórico. Por eso en ambas leyes pusimos que la salud mental es un proceso que se construye históricamente a partir justamente de una concreción de múltiples derechos que tienen que ver con la salud, la Claro. vivienda, la educación. Ahora, Entonces vemos que la perspectiva clínica es importantísima, pero cada vez más, y esto sí. digamos, no temo equivocarme, cada vez más los determinantes sociales
son los que más influyen en la cuestión de la salud mental, o sea, sufren aquellos que más vulnerables están. Es Por eso decir, históricamente sí. la salud mental, cuando toda esta historia empezó, sobre todo para tratar de modificar y transformar los llamados manicomios, en realidad autores y, digamos así, próceres de la salud mental como Pichon Riviero, de Italia, Franco Basaglia, coincidieron. En realidad las personas estaban internadas más por pobres que por locos. Quiere decir que cada vez más la cuestión de la perspectiva económica, social, cultural, impacta, y esto se refleja en los padecimientos y obviamente en grandes sectores de la población. Acá hay una cosa que me surge, pero solo por curiosidad. Tenemos una ley nacional. ¿Por qué también tenemos una ley de la salud mental en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no se aplica la misma ley? Claro. Porque es un momento histórico, digamos, diferente. Una de las primeras leyes que se sancionan en el país fue en el año 81, Sí. la ley 2440 de Río Negro. Río Negro fue la primera provincia. Tengamos en cuenta que tenemos un sistema federal. Sí. Entonces, Córdoba tiene su ley propia, Santa Fe tiene... Pero correcto. a partir del momento que llevamos adelante la sanción de una ley nacional, es la que verdaderamente le da cabida a todas las leyes. O sea, Está bien. se puede, digamos, una ley de una jurisdicción puede tener ciertas particularidades, pero la que da el marco fundamentalmente con el sistema, ¿no es cierto?, que es el que entra más en jaque, la cuestión de las internaciones voluntarias e involuntarias. Claro. Entonces, la ley de Buenos Aires es buenísima, y bueno, la ley nacional se sustentó en gran parte en la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Pero avanzó más justamente porque la cuestión de la justicia, la ciudad tiene una autonomía restringida, entonces no pudimos darle a la 448 el sostén que sí le pudimos dar a la ley nacional. Claro. Y después, obviamente, todavía más fortalecido el esquema de internación que sostiene la ley a través de lo que fue la reforma del Código Civil, Bien. donde muy claramente determina, habrán escuchado litigios y ciertos ataques a la ley, el artículo 20, que no permite que la persona que no se quiere internar no se interna, cuestión que son totalmente falaces, ¿no es cierto? Ángel, pero eso es el tema. ¿Por qué se está discutiendo tanto? ¿Dónde está el tema? Si la ley es tan buena, que está bien elaborada, con gente capacitada que la elaboró, qué sé yo, ¿por qué ahora la están discutiendo? Yo tengo presente, estuvimos hablando justamente en la preproducción acá, cuando hablamos del tema Chano, que se armó tanto revuelo de la... Sí, bueno, he tenido varios encontronazos con Marina Charpentier, obviamente. Bueno, ahí porque surgen, yo diría más que miradas, surgen defensa de determinados intereses que no lo podemos soslayar. Las leyes, la de la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo la ley nacional, no nacieron de cuatro tecnócratas. Vienen de toda la experiencia que se desarrolló no solo en el país, sino también en lugares reconocidos, como fue la experiencia de Trieste, con Franco Basaglia. Está sostenida sobre la Declaración de Caracas, que fue una declaración muy importante que todas las asociaciones de psiquiatría, de salud mental, en 1990 en la ciudad de Caracas coincidieron que ya el hospital neuropsiquiátrico, ese de 2.000, 3.000, 5.000 personas internadas, era verdaderamente una cosa no solo obsoleta, sino también indigna. Lo que pasa es que, un poco como lo que estamos pasando ahora y por qué está cayendo el Estado, es porque hay también un ataque, un avance sobre la salud mental pública, en función de que empiezan a adquirirse más intereses, a considerar la salud y la salud mental como una cuestión de una mercancía y no como nosotros históricamente sostenemos un bien social. Entonces hay una postura ideológica. Desde esa perspectiva, las leyes tocaron ciertos núcleos muy sensibles. Uno de ellos, el tema de justamente la democratización del poder en cuanto a que diferentes disciplinas que intervienen están de alguna manera adecuadas, están habilitadas a llevar adelante, por ejemplo, una coordinación de una jefatura, de un servicio, y cuestión que empezó el ataque confundiendo lo que es la incumbencia, las que ahora se llaman actividades reservadas de
de cada profesión nuestra respecto a las competencias que es la capacidad, obviamente, de tener una formación administrativa. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro. La otra cuestión tuvo que ver con que al ir por la sustitución de los manicomios, se había puesto en el año 2020 como tope, y esto implicaba que todas las instituciones monovalentes, no solo las públicas, el Borda, el Moyano o de cualquier parte del país, o una colonia como la Monte de Oca, sino también las clínicas psiquiátricas, tenían que justamente cambiar de paradigma. Ajá. Este paradigma tiene que ver con una salud mental comunitaria, sí, que obviamente reconoce la internación como última instancia, claro. Pero con controles para evitar lo que históricamente fue la grave transgresión de los derechos humanos. Hemos encontrado muchas personas internadas en el Borda, en el Moyano, en instituciones en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo recuerdo el Montes de Oca, por ejemplo, ¿no? Que eran cárceles prácticamente, claro. Que terrible lo que pasaba ahí. Totalmente, ¿no? O sea, había fecha de entrada, pero no había fecha de salida. Claro, a diferencia, por ejemplo, de un preso, alguien que había sido procesado, que sabía cuando entraba en la cárcel y sabía cuando salía. El que entraba en un manicomio, bueno, a mí me ha tocado un caso muy particular que siempre lo cuento, porque fui un día a visitar al director del Hospital Moyano, sí, porque, bueno, me avisó que le querían sacar una parte, otro de los temas, que es las apetencias inmobiliarias por los terrenos de los hospitales públicos, y lo encontré contento, aprecié a todo. Y dice, no, lo que pasa es que hoy cumpleaños una paciente nuestra, cumple 102 años. Digo, pero qué bárbaro. ¿Y desde cuándo está en el hospital? Y dice, desde que vino de Italia. ¿Y qué edad tenía y tenía 25 años? Llevaba 77 años de internación y era vivido como una cosa, digamos noble, sí, buena, sí. Pero uno sabía que la subjetividad ahí estaba totalmente suprimida y no era un ser humano, sino que vaya a saber claro. qué consideración uno puede. Entonces, es un tema complejo, complicado, hay muchos intereses, está quienes quieren justamente sostener que la atención no tiene que estar desarrollada por un equipo interdisciplinario donde cada uno aplica su saber en el momento justo y adecuado, sino que solo lo único que vale es tener una cama para internar y un psicofármaco. Sabemos lo que pasa en el mundo con la medicalización a gran escala, no solo con los psicofármacos, o sea, toca resortes y puntos muy sensibles, ¿no es cierto? Sí, yo te decía que los tratamientos actuales, en hechos excepcionales, requieren internación. Exactamente, con el gran avance de los antipsicóticos que se dieron. O sea, hoy obviamente hay crisis psicótica o cualquier otro cuadro que se presente como trastorno mental grave, que necesita la intervención. Bueno, justamente se logra estabilizarlo, pero que no pase, obviamente, de una cantidad y donde haya un control. Claro. Lo que pasa es que como no se desarrollaron los dispositivos, los servicios, seguimos con el mismo esquema obsoleto, que se sigue malgastando dinero, porque hoy sostener un manicomio sale 3 veces más que sostener el sistema que planteamos en las leyes. También acá hay fuertes resistencias gremiales para no cambiar el status quo, o sea, nos encontramos con un panorama que, me acuerdo que en su momento cuando lo estamos discutiendo en la Cámara de Diputados, invitamos al máximo jefe de salud mental de la OMS, al doctor Benedetto Saraceno, y cuando le planteamos que nos encontramos con este tema que discutían, que solo podía ser un médico, el director o el jefe de un servicio, dice, esa es una discusión medieval. Me acuerdo que me respondió, dice, vengo de Canadá, dice, en un hospital, no me acuerdo en qué ciudad de Canadá, la directora es una enfermera. Obviamente hay cuestiones que, aparte que las incumbencias nadie pisa a nadie, ni el psicólogo puede prescribir psicofármacos, ni la trabajadora social puede hacer psicoterapia, eso está perfectamente delimitado. Y a pesar de todo, en los hospitales se sigue trabajando y se trata justamente de dar todo lo posible, aún con situaciones tan adversas como ahora, donde el reconocimiento salarial, donde las condiciones laborales, donde todo nos juega en contra, cuando nos encontramos hoy con un planteo de que hay que llevar un Estado a la reducción mínima, y esto sabemos que va a impactar y va a pegar no solo en la población que no puede ir
a una institución privada, sino fundamentalmente a los profesionales. Hoy creo que salió justamente un artículo sobre cómo están cayendo, ¿no es cierto? No se presentan las vacantes de especialidades médicas, porque entre lo que pagan y las condiciones, obviamente esto lleva a una situación muy eso lo estamos complicada. viendo. Yo fui muchos años médico de hospital y últimamente las residencias quedaban vacantes, cosa que era impensable hace unos años atrás, impensable. Y ahora residencias vacantes, era increíble. Cerraron las concurrencias, que está bien, no eran pagas, pero también sostenía el sistema, porque era la parte de la formación, y formarse en el sistema público. O sea, siempre fue de alguna manera una marca, como hoy decir, estudié en la UBA, a pesar de todo, sigue siendo digamos, un reconocimiento. O trabajar en un hospital público. O sea, yo creo que esto del mercado suplantando al Estado, de la competencia suplantando la solidaridad, nos lleva a un lugar sin retorno, si esto se sigue dando así. Vemos cómo quiere derribarse un sistema universitario. Nunca lo vi tan complicado como ahora. Es cierto. Y Ángel, entonces, a ver, tenemos pacientes con mucha ansiedad, con depresión, con falta de sueño, con angustias, porque todos están angustiados por la situación, obviamente, la situación del país. Sí. ¿Qué hacemos con qué sería, cómo reformamos los manicomios, cómo reformamos el Borda, el Moyano? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esos lugares? ¿En qué lo transformamos? Mira, por ahí leí que vos sos jefe en el Hospital Álvarez. Fui jefe, sí, hasta que me jubilé, sí. Bueno, yo trabajé unos cuantos años en Hospital de Día. El Hospital Álvarez, por ejemplo, siempre lo defendí, es el mejor ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires de un hospital general que tiene todo el esquema que hay que tener de salud. O sea, no hay que destinar 25.000 millones de pesos al Borda y al Moyano para sostener 300 camas, que cada vez se está dando otro fenómeno. Va bajando la población, el universo de personas internadas, pero no porque se están externando, porque se están haciendo las cosas como corresponden, sino porque se está deshospitalizando, que es otra cosa. Son obviamente altas compulsivas, que cada uno se haga cargo de su pariente, si es que lo tiene, y si no, bueno, el Hospital Álvarez es un claro ejemplo de hospital de día, tiene matutino, vespertino, tiene hospital de día de adicciones, tiene lo que venimos peleando desde el 2000 y la corporación de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2006, por ejemplo, tenemos 8 hospitales ya listos con salas de internación para 10 personas, que es lo que plantea la ley, y no la permitieron abrir, la derivaron para otras especialidades, porque dicen, las personas con problemas de salud mental tienen que estar en el Borda y en el Moyano. Y yo trabajaba justamente en el hospital de día ahí en el Álvarez, y compartíamos el piso se comparte todavía con dermatología. Está el doctor Venían a cada rato a decir, estas personas no tienen por qué estar acá, tienen que estar en el Borda o en el Moyano. O sea, el prejuicio. Claro. Hay que partir de la mentalidad de los colegas, ¿no? De los médicos, de los psicólogos, que hay que cambiar esa mente, ¿no? Empecemos por ahí. Totalmente. Y sobre todo hay que cambiar la formación. Claro, exacto. En la Facultad de Psicología se sigue formando para un profesional de consultorio privado. Claro. Y eso no va más. No es así, no va más. La salud mental tiene que ser comunitaria, abrir dispositivos en el territorio. Necesitamos CESAC, Centro de Salud y Acción Comunitaria, atención primaria. No hay atención primaria. Tendrían que pasar todos los psicólogos por el hospital. Tenés un equipo, un equipo de atención primaria y ya empezar lo que ustedes plantean, la prevención. Ya evitás que vaya al atolladero, que es el Borda y el Moyano. No hay capacidad de derivación. Va a un hospital general, lo atienden en La Guardia, y si no tienen cama de internación, en este momento está el Álvarez, el Piñero, el Pirovano, y ahora abrió el Durán. Pero si no, terminan lamentablemente, con fecha de entrada en el Borda, el Moyano, o si es un chico del Tobar García. Y de ahí después, chao. La verdad que el panorama es complicado, es difícil. El tema es que tenemos buenas leyes, tenemos mucha gente que tiene tu mentalidad seguramente,
de cambiar la las gente cosas. cobra, Marcelo. Yo Bueno, venía a dar charlas y lo hago con la gente, porque yo veo que ahí está la chispa. Claro. Ahí Claro, por está, eso. y no hay rivalidades, si son Bueno, psiquiatras, si son ese es lo psicólogos, que si son pasa, trabajadores sociales, que no es patean fácil. para... No es Claro, fácil, Ángel, es decir, hay que esperar estas generaciones que vos estás diciendo, jóvenes, Exactamente. pero sí, hay que formarlas sí, bien, sí. hay que hacerles una buena residencia, una buena capacitación, que pasen por el hospital, por los centros de salud, por los ESAC. Esto estaría bueno, ¿ves? Está bien. Y después lo otro importante es que tenemos un sistema de salud doblemente fragmentado. O sea, salud pública, salud privada, salud, seguridad social. Seguridad Claro. Después social. tenés la otra fragmentación, es nacional, es provincial o Bueno, municipal. terrible. O sea, todo eso y termina incidiendo justamente en que aparte se superponen recursos, se malgastan recursos. O sea, esto implica hacer justamente un replanteo total. Bueno, justamente Desde todo vos que mirá punto de qué cosa, ¿no? Que por un lado el gobierno trata de disminuir los recursos al máximo y por otro lado, como vos nos decís, está gastando plata al divino botón, digamos, claro, totalmente. cuando no Sí, debería. estuvimos acompañando a los compañeros y compañeras del Hospital Laura Bonaparte. Sí, El problema más grave hoy de la salud mental son los consumos problemáticos. claro. No hay en la ciudad de Buenos Aires, porque justamente hicieron un pase de sacarlo de salud mental y llevarlo a desarrollo social, porque desde ahí se convenian estas denominadas comunidades terapéuticas, que es otro de los graves problemas, que es lo que defiende en parte la madre de Chano. Claro. Estas comunidades terapéuticas que están dirigidas por ex adictos o por personajes que eran conductores de la televisión, o sea, cosas que en otra parte del planeta no lo encontrás. O sea, como que mañana a mí me operan de la vesícula y yo tengo la expertise de ser cirujano. Claro. O sea, están pasando cosas que, bueno, lo que pasa es que hay mucho dinero por medio. Entonces, inhiben que el sistema público se haga cargo, no se ponen los recursos, se derivan a un sistema privado que encima atiende mal, pues los chicos se suicidan. Es desgarrador lo que pasa con estas comunidades terapéuticas. Yo te invito que en otro momento te volvamos a charlar, porque me quedó... Disculpame la expansión, porque salud mental es esto. Por eso te digo, porque me quedó en el tintero muchas cosas para hablar del futuro de la salud, justamente, qué hacer con estos manicomios, si no es mejor cerrarlos o transformarlos en otra cosa. Así que te agradezco mucho, Ángela, un gran abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo. Y Carmen, Gracias. para cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Bueno. Un abrazo. Adiós. Adiós. Tremendo, lo que nos contó Sí. Ángel Barraco sobre lo que está pasando, ¿no? Con la salud mental